Las estadísticas muestran que North Cascades es el parque nacional más mortífero de Estados Unidos, según el número de visitantes. La gente se cae por los acantilados, se ahoga en ríos helados, muere congelada en tormentas inesperadas o simplemente desaparece en el laberinto de crestas y valles idénticos. Las operaciones de rescate aquí son difíciles y costosas, porque la densa cubierta forestal bloquea las cámaras termográficas de los helicópteros y el terreno crea zonas muertas para la comunicación. A veces se encuentra a las personas a medio kilómetro del sendero solo después de semanas, y otras veces no se las encuentra en absoluto. En agosto de 2024, estas montañas se llevaron a un hombre durante 30 días y lo devolvieron al límite de lo que podría llamarse supervivencia. Robert Schoch vivía como viven las personas para quienes el movimiento es más importante que la dirección. A los 39 años, era músico y corredor de ultramaratones de Blaine, una pequeña ciudad del norte de Washington, cerca de la frontera con Canadá. La música le proporcionaba ingresos gracias a su guitarra y su voz en bares o en las calles. Correr le daba libertad en esos momentos en los que el mundo se reducía al ritmo de su respiración y al golpeteo de sus pies en el sendero. Su madre, Jan Thompson, describía a su hijo como un solitario de corazón cálido, un espíritu inquieto que nunca podía quedarse mucho tiempo en un mismo lugar. Robert no se establecía en ningún sitio, alquilaba habitaciones por unos meses, a veces dormía en su coche y se desplazaba de ciudad en ciudad por la costa noroeste. Su único compañero constante era Freddy, un labrador chocolate de 5 años, que corría sin ala a su lado por los senderos de las cascadas del norte, con la misma naturalidad con la que respiraba. Robert llevaba varios años corriendo por las cascadas del norte. Su enfoque se basaba en una filosofía minimalista. No era un excursionista en el sentido clásico, y no le interesaban las excursiones de varios días con una mochila pesada. Su objetivo siempre era sencillo: empezar rápido, recorrer la distancia y volver a casa antes de que anocheciera. Una mochila ligera, el equipo mínimo, sin kilos de más. Había funcionado en docenas de carreras. La mañana del 31 de julio de 2024, Robert fue recibido por el aire fresco en el aparcamiento del Paso de Hannegan, donde termina el asfalto y comienza el parque. Salió del coche y miró las afiladas crestas de granito al este, mientras abajo rugía el río Nooksack, frío por el deshielo glacial. El tiempo era perfecto. La estación seca estaba en pleno apogeo. El cielo estaba despejado y la previsión prometía estabilidad. El plan era sencillo: unos 32 kilómetros por el sendero junto al río Chilliwack, con una posible salida a Copper Ridge, y luego volver antes del atardecer. Para un corredor de ultramaratón, esta era la distancia típica de un día. Robert había recorrido esta ruta varias veces antes y conocía los puntos de referencia más destacados. Sin embargo, su última visita había sido 2 años antes de los grandes incendios forestales de 2021 y 2022, que quemaron decenas de miles de acres en esta parte del parque. Revisó 2 veces los cordones de sus zapatillas y se colgó al hombro una pequeña mochila que solo contenía un cuenco plegable para Freddy y un viejo mapa del parque con marcas. Sin comida, sin ropa de repuesto, sin brújula. Su teléfono estaba completamente cargado, pero la señal desaparecería después de media milla, como siempre ocurría en estas montañas. Su filosofía de ultramaratón se basaba en la velocidad y la ligereza, no en ser autosuficiente durante varios días. Freddy daba vueltas alrededor del coche con impaciencia. Robert dejó las ventanillas completamente bajadas, dejó la cartera abierta sobre el salpicadero y se dirigió al inicio del sendero. Todo ello indicaba su intención de regresar en unas horas. Su guitarra, que nunca dejaba desatendida durante mucho tiempo, permaneció en el maletero. Los primeros kilómetros fueron fáciles, con el aroma del cedro húmedo y la luz del sol filtrándose a través de las agujas de pino. El sendero serpenteaba a lo largo del río, ascendiendo gradualmente a través de matorrales de helechos y musgo. Alrededor del mediodía, se encontraron con una joven pareja de excursionistas que bajaban,
Robert los saludó, intercambió algunas palabras sobre el tiempo y continuó su ascenso. Fueron las últimas personas que vio. Más adelante, el sendero comenzó a cambiar. Había troncos caídos atravesados en el camino, muchos árboles estaban carbonizados y la corteza se desprendía al menor contacto. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de cenizas y fragmentos de ramas quemadas. Robert notó los cambios, pero no les dio mucha importancia. Seguía avanzando por un territorio familiar, guiado por la memoria y el sonido del río abajo. No sabía que, en pocas horas, esa confianza se convertiría en su mayor error. Por la tarde, el tiempo comenzó a cambiar. El viento se intensificó y empujó las nubes sobre las crestas, convirtiendo el cielo despejado en un velo gris en cuestión de minutos. Las cascadas del norte son conocidas por estos cambios, cuando un día soleado se convierte en una tormenta sin previo aviso. Las primeras gotas de lluvia cayeron frías y pesadas, y luego el aguacero cayó con toda su fuerza. Robert aceleró el paso, tratando de cubrir la mayor distancia posible, mientras la visibilidad aún le permitía orientarse. El sendero bajo sus pies se convirtió en barro resbaladizo, y las raíces se volvieron traicioneramente lisas. Freddy echó las orejas hacia atrás y caminó en silencio a su lado, sin su entusiasmo habitual. Una hora más tarde, su ropa estaba empapada. El agua le corría por la espalda en fríos chorros, y sus dedos empezaban a entumecerse. Fue entonces cuando se activó la trampa mental que a menudo arruina incluso a los atletas más experimentados. El sendero comenzó a desaparecer en medio del caos de árboles caídos y espesos arbustos. Aún así, Robert siguió adelante, impulsado por una lógica errónea. La idea se arraigó en su mente. Dar marcha atrás significaba abrirse paso a través de los escombros y el barro infernales que acababa de superar con dificultad. Parecía más racional perseverar y seguir adelante, creyendo que a 100 metros, más allá de la siguiente cresta, esta zona quemada terminaría y el sendero volvería a estar despejado. Era una clásica falacia del coste hundido. Robert invirtió su energía en seguir adelante, negándose a reconocer que la ruta había sido destruida por los incendios de 2021 y 2022. Buscó obstinadamente la continuación del camino donde hacía tiempo que había sido arrasado por las inundaciones, percibiendo la ausencia del sendero como una dificultad temporal en lugar de un callejón sin salida. Cuando finalmente se dio cuenta de que la esperanza era una ilusión y que se había metido en un laberinto sin salida, ya estaba anocheciendo. La decisión de dar media vuelta llegó demasiado tarde. Al caer la noche, Robert se detuvo bajo un dosel de gruesas ramas de cedro, al darse cuenta de que era peligroso continuar sin luz. Freddy se acurrucó cerca, temblando de frío. La primera noche en el bosque la pasaron tratando de mantenerse calientes y esperando el amanecer. Sonplina. La mañana del segundo día trajo silencio y una niebla blanca lechosa que se cernía entre los árboles como una espesa pared. Robert se levantó, con los músculos entumecidos, e intentó determinar la dirección por el sol. Pero el cielo seguía siendo un dosel gris y plano sin una sola pista. Sacó su teléfono, pero la batería ya había bajado al 5% después de la fría noche, y no había habido señal desde el comienzo de la caminata. Pasó las siguientes horas tratando de encontrar un punto de referencia reconocible. Bajó por la pendiente, suponiendo que el río le llevaría a un sendero. Pero todas las crestas parecían idénticas a la anterior. Los troncos carbonizados sobresalían del suelo como púas negras, y los arbustos de aliso crecían tan densos que tuvo que abrirse paso a través de ellos, arañándose las manos y la cara. Al anochecer, su teléfono finalmente se había apagado, convirtiéndose en un inútil trozo de plástico y cristal. Al tercer día, el 2 de agosto, Robert reconoció lo obvio. Estaba realmente perdido. No solo se había desviado del camino durante un par de horas, sino que había perdido por completo la noción de su ubicación en cientos de miles de acres de naturaleza salvaje. El mapa que llevaba en la mochila ya no le servía de nada, porque no podía determinar su posición en él. Los intentos de volver sobre sus pasos no le llevaron a ninguna parte.
ya que la lluvia borró todas las marcas que intentó dejar. El pánico no le invadió de inmediato, sino que llegó en oleadas. Al principio, solo era una ligera inquietud, una sensación de malestar por la incertidumbre. Luego, la inquietud se convirtió en miedo cuando quedó claro que no había salida en ninguna dirección. Robert gritó pidiendo ayuda en el vacío del bosque. Escuchó el eco distorsionado que le devolvía y volvió a gritar. Nadie respondió. Intentó controlar su respiración y su razón, recordando todo lo que sabía sobre supervivencia. Bajar la colina, seguir el agua, conservar la energía. Pero cada intento de organizar sus acciones se veía frustrado por el simple hecho de que no sabía dónde estaba. Con cada hora que pasaba, se adentraba más en lo desconocido. Freddy percibía la ansiedad de su dueño, y no se alejaba ni un paso, a veces gimiendo en silencio y empujando la mano de Robert con el hocico. Al final del tercer día, el miedo se había convertido en un profundo cansancio. El hambre aún no era crítica, pero ya se hacía sentir como un dolor sordo bajo las costillas. El frío penetraba hasta los huesos después de cada lluvia, y su ropa mojada no se secaba ni siquiera durante el día. Robert comprendió que la situación se estaba volviendo peligrosa. Sin embargo, aún creía que encontraría una salida o que los equipos de rescate lo encontrarían. No sabía que la búsqueda ni siquiera había comenzado. En la mañana del tercer día, sentado en las rocas junto al río Chilliwack e intentando sin éxito orientarse con un mapa, Robert tomó una decisión que requería más valor que todo el viaje que ya había realizado. Miró a Freddy, a la forma en que su gran cuerpo temblaba de agotamiento, y se dio cuenta de que la lealtad del animal se estaba convirtiendo en una sentencia de muerte para ambos. El perro no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en el estribo, y el agua helada solo aceleraba su hipotermia. Robert sabía que Freddy, que llevaba años corriendo por esos bosques, podía orientarse por instinto mejor que cualquier humano. El perro tenía un microchip, y su encuentro con personas podría ser la única señal de socorro. La lógica era impecable. Separarse para dar al menos a uno de ellos una oportunidad. Pero Robert también entendía la naturaleza de los labradores. Freddy nunca abandonaría a su dueño por voluntad propia. Una orden estándar no era suficiente en este caso. Se agachó junto al perro y lo abrazó con fuerza por el cuello por última vez, oliendo el pelaje mojado y sintiendo el calor de un ser vivo. Era una despedida. Entonces Robert se levantó bruscamente. Necesitaba romper la lógica del perro, convertirse no en un amigo, sino en una amenaza. Superando su grito interior, agitó el brazo y gritó con una voz áspera y desconocida: «Vete, vete a casa». Freddy retrocedió, echando las orejas hacia atrás, con los ojos mostrando una total incomprensión. Intentó acercarse, moviendo la cola, pero Robert cogió una rama del suelo y golpeó el agua delante de la nariz del perro, creando salpicaduras y ruido. Siguió avanzando, gritando y ahuyentando a su único amigo. El miedo finalmente venció al afecto. Freddy se dio la vuelta y echó a correr, huyendo de esta repentina agresión. El perro se detuvo varias veces en la distancia, mirando atrás con una pregunta silenciosa. Aún así, Robert siguió en una postura amenazante hasta que la silueta marrón desapareció entre el verdor del bosque. En cuanto los ladridos cesaron, Robert soltó el palo y se hundió de rodillas. El silencio que siguió a su propio grito era ensordecedor. Se cubrió la cara con las palmas sucias, abrumado por un sentimiento de culpa que ardía con más intensidad que el hambre. Había salvado al perro traicionando su confianza y ahora estaba realmente solo en ese bosque. Freddy caminó unos 13 kilómetros y al día siguiente, 3 de agosto, salió al sendero que bordeaba el río. Un grupo de excursionistas descubrió a un labrador retriever chocolate dando vueltas por la misma sección del sendero, negándose a seguir adelante. El perro gimió, miró hacia el bosque y de vez en cuando dio unos pasos atrás, como si intentara volver, pero luego regresó con la gente. El extraño comportamiento alarmó a los excursionistas, que llevaron al perro a la estación de guardabosques más cercana.
cuando los empleados del refugio Watkins escanearon el microchip el 4 de agosto, los datos les llevaron hasta Robert Shook, con una dirección temporal en Mount Vernon, Washington. Jan Thompson respondió a la llamada a última hora de la tarde, y solo entonces se enteró de que su hijo estaba en las montañas. Ella no sabía nada de sus planes para esta carrera. En la mañana del 5 de agosto, los ayudantes del sheriff encontraron el coche de Robert en el aparcamiento del Paso de Hannegan, sin tocar desde el 31 de julio. Las ventanillas estaban completamente bajadas. Su cartera estaba abierta en el salpicadero y una guitarra acústica descansaba en el maletero. Todo indicaba que el hombre volvería en unas horas. Jan Thompson presentó una denuncia oficial por desaparición en la oficina del sheriff de Whatcom ese mismo día, y se inició inmediatamente una operación de búsqueda. Pero ahora 8 millas de bosque impenetrable se interponían entre Robert y los equipos de rescate. Después de que Freddy se marchara, Robert siguió bajando por el río, utilizándolo como su única guía fiable. El agua significaba vida, y la lógica sugería que el río le llevaría hasta gente, o al menos hasta lugares familiares. Avanzaba lentamente, conservando sus fuerzas, deteniéndose cada hora para descansar. El sendero desapareció por completo, sustituido por densos matorrales de alisos y troncos caídos que tenía que escalar o sortear. Al cuarto día, el hambre comenzó a hacerse sentir como un dolor sordo y agudo bajo las costillas, que se intensificaba con cada día que pasaba y se convertía en una sensación de ardor punzante que le carcomía por dentro. Robert encontró bayas silvestres en los arbustos a lo largo de la orilla y las comió a puñados, haciendo muecas por su sabor agrio y amargo. Al 7º u 8º día, se topó con una seta grande y carnosa al pie de un tocón carbonizado. Tras dudar un momento, se la comió entera durante el día, preparándose para el envenenamiento. Pero no pasó nada. La seta resultó ser inofensiva y sabía como los champiñones comunes. Este pequeño golpe de suerte no pudo detener el proceso de agotamiento, pero le dio esperanza. Bebía agua directamente del río, sumergiendo la cara en la corriente helada o recogiendo agua con las manos. Estaba turbia por el deshielo glacial y tan fría que le quemaba la garganta, pero era la única fuente disponible. Al 4º o 5º día, perdió sus zapatos al intentar cruzar el río. La corriente lo derribó sobre las rocas resbaladizas, y cuando llegó a la orilla opuesta, sus zapatillas habían sido arrastradas río abajo. Sus pies descalzos comenzaron a sangrar inmediatamente por la grava afilada, y se le formó una herida profunda por una espina en el dedo gordo del pie izquierdo, que comenzó a infectarse. Robert intentó encender un fuego varias veces durante la primera semana, frotando palos, hasta que le salieron ampollas en las palmas de las manos, pero la lluvia lo mantenía todo mojado. Sin un cuchillo ni un pedernal, el fuego seguía siendo inalcanzable. Encontró refugio bajo troncos caídos o en guaridas de osos abandonadas en las raíces de grandes cedros, cubriendo el suelo con musgo. El olor era fuerte y almizclado, pero la temperatura en el interior era unos grados más alta. Todos los días gritaba pidiendo ayuda. Su voz resonaba en el cañón y regresaba como un eco. Pero el bosque permanecía en silencio. Mientras tanto, a 6 millas de distancia, se llevaba a cabo la mayor operación de búsqueda en la historia del parque. La operación de búsqueda oficial comenzó el 5 de agosto tras la declaración de Jan Thompson en la oficina del sheriff del condado de Watkins. Durante las 2 semanas siguientes, decenas de rescatistas peinaron más de 160 kilómetros de territorio, utilizando equipos terrestres con perros de búsqueda y helicópteros equipados con cámaras termográficas. Cubrieron todas las rutas lógicas. La densa copa del bosque bloqueaba casi por completo las señales infrarrojas de las cámaras termográficas. Los cedros y abetos de hasta 30 metros de altura creaban una cúpula verde a través de la cual el equipo no podía detectar la señal de calor humana. Las empinadas laderas y los ríos de rápido caudal creaban zonas muertas, y la lluvia y la niebla constantes reducían la visibilidad a niveles críticos. El 10 de agosto, el equipo terrestre pasó a menos de 1 milla del lugar donde se escondía Robert.
pero la espesa maleza y el ruido del río ahogaron sus gritos. El 16 de agosto, la Agencia de Servicios Fronterizos realizó un barrido aéreo a lo largo de la frontera canadiense. Los helicópteros sobrevolaron 2 veces la zona donde se encontraba Robert. Él oyó el rugido de los rotores. Vio la sombra de la máquina a través de los huecos del follaje. Agitó los brazos y gritó con todas sus fuerzas. Pero desde arriba no lo vieron. El 20 de agosto se suspendió la búsqueda oficial. El coordinador de la operación explicó a la familia que se habían cubierto todas las zonas posibles, pero que, sin nuevas pistas, continuar la búsqueda pondría en peligro la vida de los propios rescatadores. Las estadísticas eran desalentadoras. Después de 2 semanas sin comida en esas condiciones, las posibilidades de encontrar a una persona con vida eran casi nulas. Jan Thompson se negó a aceptar que eso fuera el final. Llamaba a su hijo todas las mañanas, dejaba mensajes de voz en su teléfono apagado y se repetía a sí misma que él era un luchador. Los días comenzaron a fundirse en una secuencia uniforme de movimiento, hambre y frío. Robert perdió la noción del tiempo al final de la segunda semana y no podía decir exactamente qué día o fecha era. El sol rara vez atravesaba las nubes. Utilizaba la luz para orientarse. El amanecer significaba que era hora de moverse. El atardecer significaba que era hora de buscar refugio. Se estableció una rutina. La mañana comenzaba con agua del río. Luego revisaba sus heridas. El día lo dedicaba a desplazarse río abajo, hasta 3 kilómetros, y la noche la pasaba buscando refugio. El hambre se convirtió en una compañera constante, una sensación física de vacío que le carcomía por dentro. Su cuerpo comenzó a consumirse a sí mismo, descomponiendo la grasa y los músculos para obtener energía. Robert sentía cómo su piel se aflojaba sobre los huesos, cómo le sobresalían las costillas y cómo cada movimiento le exigía cada vez más esfuerzo. Los olores se hicieron más intensos, el cedro húmedo, las hojas podridas, su propio sudor y el pus de sus heridas se mezclaban en un fuerte aroma a enfermedad. El sonido del río se convirtió en el telón de fondo de su existencia, un rugido constante que nunca cesaba, ni de día ni de noche. A veces le resultaba relajante, otras le volvía loco con su monotonía. Robert oía voces que no existían. Distinguía palabras en el caos del agua que caía. Llovía casi todos los días, empapándolo todo hasta los huesos. La ropa nunca se secaba y el tejido le rozaba la piel hasta dejarla en carne viva. Los pantalones cortos se desgarraban con las raíces y las rocas, convirtiéndose en harapos. Su condición física se deterioraba con cada día que pasaba. Su peso bajaba rápidamente, su masa muscular se derretía. Sus pies descalzos sangraban constantemente, y la herida en su dedo gordo se enrojecía e inflamaba por la infección. Al final de la segunda semana, Robert se dio cuenta de que probablemente la búsqueda oficial había sido suspendida. Habían pasado demasiados días y el área era demasiado grande. Estaba solo en este bosque y, si quería sobrevivir, tendría que hacerlo por su cuenta. En la tercera semana, algo se rompió dentro de él. No de forma inmediata, sino gradualmente, como una grieta que se extiende por el cristal bajo presión. Robert comenzó a perder el contacto con la realidad en pequeños fragmentos, olvidando cuánto tiempo había pasado desde que dejó su coche en el aparcamiento. El tiempo se alargó y perdió su significado. La soledad era peor que el hambre. La ausencia de voces humanas, rostros y contacto convirtió el mundo en un vacío surrealista. Empezó a hablar en voz alta consigo mismo, recitando letras de canciones, tarareando melodías y manteniendo conversaciones imaginarias con su madre. La imagen de Freddy seguía volviendo. Robert veía al perro por el rabillo del ojo, oía ladridos entre el ruido del río y se daba la vuelta con la esperanza de ver la silueta familiar. Hablaba con el perro como si todavía estuviera allí, explicándole por qué había tenido que dejarlo ir, pidiéndole perdón. Las alucinaciones llegaban como una niebla, no muy vívidas, pero lo suficientemente reales. Siluetas de personas entre los árboles, voces que lo llamaban por su nombre. Las noches se convirtieron en la peor parte del día, con un frío que le calaba hasta los huesos,
Robert yacía acurrucado, temblando tan fuerte que le daban calambres en los músculos. El sueño llegaba a ratos, lleno de pesadillas. En los momentos más difíciles, se le ocurría la idea de simplemente detenerse, acostarse junto al río y dejar que el frío lo llevara, dejar de luchar. Robert se sentó en las rocas, observó la corriente y pensó en lo que pasaría si no se levantaba a la mañana siguiente. Nadie sabría dónde había muerto, pero algo lo mantenía en marcha. La imagen de su madre esperándolo en su casa en Ohio. La imagen de Freddie, que había logrado llegar a la gente. El recuerdo de la voz de Jan repitiendo que su hijo era un luchador. Robert no sabía si él mismo lo creía, pero esos pensamientos le servían de ancla. Siguió adelante. Más lento, más débil, pero siguió adelante. Cada mañana, despertarse vivo era para él una pequeña victoria. El instinto de supervivencia resultó más potente que el deseo de morir. Pero al 18º día, el río le tenía reservada una última prueba. El 18º o 19º día, cuando ya no podía contar con precisión, Robert decidió cruzar el río hasta la orilla opuesta, donde había arbustos con bayas. El hambre le quemaba tanto por dentro que unos puñados de fruta ácida le parecieron un objetivo que merecía la pena arriesgarse. Comenzó a cruzar descalzo sobre las rocas resbaladizas. Sin embargo, en medio del río, la corriente era mucho más fuerte de lo que había esperado. La corriente lo derribó y lo lanzó contra una roca de granito afilada, dejándolo sin aliento. Robert salió a la superficie río abajo, tosiendo, hasta que una aguda ola de dolor se extendió desde el talón hasta el muslo. Se arrastró hasta un banco de grava, arrastrando la pierna lesionada, y se dio cuenta de que había sucedido algo grave. Tenía inflamado el tendón de Aquiles, y el agotamiento había hecho el resto. Ya no podía mantenerse en pie. Los días siguientes se convirtieron en una existencia inmóvil en un estrecho banco de arena y guijarros en la orilla este. El banco estaba rodeado de densos alisos, oculto del sendero que discurría a menos de 1,5 kilómetros de distancia. Robert solo podía moverse unos pocos metros arrastrándose. Sus pantalones cortos finalmente se habían convertido en harapos y se le habían caído. La disentería provocada por el agua del río se sumó a su agotamiento. Había perdido casi 23 kilos. Su piel se estiraba como papel gris sobre sus huesos, y las quemaduras solares cubrían su espalda de ampollas. Al llegar el 25º día, había perdido la esperanza de ser rescatado. Sus pensamientos se volvieron lentos y la realidad se difuminó. Un equipo de voluntarios del noroeste del Pacífico caminaba por ese mismo sendero junto al río, cansados, tras una jornada laboral de 10 horas. 4 o 5 jóvenes llevaban mochilas con herramientas, pensando solo en el campamento. Uno de ellos se detuvo, escuchó y levantó la mano. Una débil voz humana se elevó por encima del rugido del río. ¡Ayuda! Dejaron caer sus mochilas y corrieron hacia el río, abriéndose paso entre los arbustos. En un banco de grava entre los alisos, vieron lo que al principio confundieron con un montón de basura. Al acercarse, se dieron cuenta de que era una persona. Robert yacía acurrucado, desnudo, con la piel del color de la ceniza, tan tensa sobre los huesos que se le veían claramente todas las costillas. Tenía la barba enmarañada y sucia, los labios sangrando y los ojos nublados. Las piernas le estaban hinchadas por una infección y la espalda le estaba cubierta de quemaduras. Uno de los voluntarios se quedó paralizado con la boca abierta, mientras que el otro se dio la vuelta, luchando contra las náuseas. Robert susurró que era una alucinación, que estaba viendo espíritus del bosque. Uno de los jóvenes se quitó la camisa y lo cubrió. Otro sacó una tortilla con mantequilla de maní y comenzó a darle de comer pequeños trozos. Robert masticaba con lágrimas corriendo por sus mejillas. Alguien pidió ayuda con un transmisor satelital. 1 hora más tarde, un helicóptero sobrevolaba el banco de arena y el viento de los rotores levantaba la arena formando un torbellino. 2 rescatistas descendieron con cuerdas, aseguraron a Robert en una camilla con una vía intravenosa y despegaron hacia el hospital. Cuando Robert despertó en el hospital Peace Health de Cedar Woolley,
no entendió inmediatamente dónde estaba. El zumbido de los monitores, las paredes blancas y el olor antiséptico le parecían irreales después de 30 días en el suelo y entre rocas. La enfermera le dijo que había pasado un mes entero en el bosque y él no lo creyó hasta que vio el calendario. Durante los 3 primeros días, su cuerpo solo recibió nutrición intravenosa a través de un gotero, y los médicos reiniciaron su metabolismo para evitar el síndrome de realimentación. Al 4.º día, le dieron caldo, y el sabor del líquido caliente le pareció un milagro. Al final del mes había ganado 20 kilos, aunque sus tendones seguían rígidos y doloridos, y cada paso le causaba dolor en las articulaciones. El 31 de agosto, Jan Thompson entró en la sala. Al principio no reconoció a su hijo, ya que solo veía un esqueleto bajo la sábana del hospital. Sin embargo, cuando él susurró su nombre, ella corrió hacia la cama y lo abrazó con tanta delicadeza como si fuera de cristal. Una semana más tarde, llegaron los voluntarios, los mismos jóvenes que habían oído su grito por encima del rugido del río. Robert abrazó a cada uno de ellos, repitiendo que eran sus ángeles, que sin ellos no habría sobrevivido otra noche. Volvieron a llorar, esta vez de alivio. Cuando le dieron el alta a finales de septiembre, Robert ya podía caminar con un bastón. El 5 de octubre, cuando el coche se detuvo frente a la casa en Ohio, Freddy saltó como un torpedo, moviendo la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo se balanceaba de un lado a otro. Robert cayó de rodillas, abrazó al perro y enterró la cara en su pelaje, repitiendo que ambos habían sobrevivido. Dijo que la experiencia lo había envejecido varios años. En las entrevistas repetía las mismas lecciones. Siempre hay que decirle a alguien la ruta que se va a seguir, llevar un mapa y una brújula independientemente de la experiencia que se tenga, y no confiar en la memoria ni en el teléfono. Su actitud hacia la naturaleza había cambiado para siempre. Antes, las montañas eran un lugar de libertad, donde se sentía como un amo. Ahora comprendía que la naturaleza es vasta e indiferente, más antigua que cualquier certeza. El respeto sustituyó a la arrogancia. La organización recaudó más de $15.000 para ayudar psicológicamente a los jóvenes rescatadores, porque lo que vieron en ese banco de arena nunca se olvidará. La naturaleza da y quita, pero a veces, en el último momento, ofrece una oportunidad. Robert Schoch tuvo la suya y sobrevivió para contar que la supervivencia no solo se mide en días, sino también en decisiones tomadas mucho antes de que el sendero desaparezca bajo tus pies.